con frecuencia hechos que nos hacen tocar fondo para hacer una revisión de cómo andamos a nivel de derechos humanos. Porque si eso se pierde, créanme que la falta de respeto a la vida podría ser lo peor. Y cuando incidentes como los recientes que vemos nos hacen ver que el semáforo está poniéndose en rojo, o sea, amarillo, o que ya llegó a rojo, hay que hablar con el presidente de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes. Buenos días, gracias por estar con nosotros tempranito. No, buen día a ustedes, a las personas que yo admiro y que le doy seguimiento. Entonces, el honor es mío estar aquí con ustedes y cumpliendo con el deber. Doctor Mercedes, si es posible, y le agradezco sus palabras, si es posible iniciar con una especie de briefing. ¿Cómo está la situación de los derechos humanos en la República Dominicana? Alguien que da un seguimiento pormenorizado al tema de los derechos humanos. ¿Cómo ha ido esto de los derechos humanos en la República Dominicana en los últimos 15, 20 años? Mira, Pablo, muy mal. Y fuera de cámara tú dices, no, yo hablo con datos. Entonces nosotros en los derechos humanos hablamos con datos. En estos últimos 10 años, nosotros año tras año hacemos un informe sobre la situación de los derechos humanos. Desde ya hay una comisión técnica que está trabajando ese informe. Y como ya es el día 10, ya está casi puntualizando. Y la cosa que nosotros vamos a revelar el día 10 a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos deja muy mal parado al gobierno, al Estado en materia de derechos humanos. ¿No ha habido mejoría? No, al contrario, hay un retroceso en materia de derechos humanos en todos los aspectos de la palabra, porque la gente cree que derechos humanos es el tema que hoy tenemos en el tapete. Y eso yo quisiera ya que más de 20 años que yo tengo militando ahí de manera sistematizada en derechos humanos, un día no tener que estarme peleando todos los días con la policía o con los jefes de policía. Lo que yo aspiro es a que esta sociedad dominicana, en el marco de los pactos y convenios internacionales, en el marco de la Constitución, nosotros podamos disfrutar los derechos. Pero tómese su tiempo y explíquenos, más allá de los problemas con la policía, los otros elementos que tienen que ver con derechos humanos y que la gente no los ve, así, la gran masa no los ve así. Sí. Un poquito, ayúdenos en eso. Yo le voy a enviar un libro que yo titulé Derechos Económicos, Sociales y Culturales, una herramienta de lucha para el siglo XXI. Y le hemos denominado los DESCA, y ahí abarcamos la integridad de los derechos. Porque cuando nosotros hablamos del derecho a la vivienda, resulta que cuando tú te vas a la vivienda con datos muy concretos, aquí tenemos más de 1 millón de dominicanas y dominicanas que no tienen casa. Y entonces te encuentras que desde el Estado se promueven los desalojos de barriada, que la gente con su esfuerzo, su sacrificio han construido una casita, y en vez del gobierno o el Estado, vamos a hablar, entonces resolver el problema de la vivienda, aquí no se puede hablar de vivienda, a pesar de algunos esfuerzos que debemos reconocer que ha hecho el Estado, pero es insuficiente para la gravedad del problema en materia de derecho que significa la vivienda. Cuando tú te vas al derecho penitenciario, te encuentras con 42 centros de privación de libertad, 22 en el viejo modelo, 18 en el nuevo modelo, con una población de 28.000 privados de libertad, con un hacinamiento que sobrepase el 80%, con un 75% de preso preventivo, ahora mismo hemos iniciado una campaña que aquí hay gente que están privados de su libertad, que es un derecho, por 500 pesos, por 2.000 pesos. Así es. Por el taxi para que lo lleven al tribunal. Y donde el Estado invierte más. Cuando valoramos el derecho al trabajo, entonces República Dominicana, a pesar de los anuncios que se crearon tantas fuentes de empleo, pero vamos para que veamos los barrios, cómo están. Sí, pero doctor Mercedes, pero yo le pedía un poco la comparación, porque usted está hablando de realidades y si agarra los ítems de la Constitución, para irnos a los derechos humanos no terminamos. Sí. Entonces lo que le pido es un poco el antes y el después. Por ejemplo, en el sistema penitenciario, todas esas críticas son válidas y están documentadas. Sí. Ahora, quizás lo que ha ocurrido en los últimos 10, 15 años con el nuevo sistema, que ya tiene un porcentaje importante, ha significado alguna mejoría. Sí, es verdad, y yo soy parte de ese nuevo modelo
y lo hemos estado impulsando. Pero ¿qué resulta? Que ya cuando tú vas para 14 años y 15 años, tú no me puedes hablar de nuevo, porque te va a llegar a los 18 y no existe esa voluntad política de hacer la transformación que conforme a los acuerdos que se ha llegado con el Estado Dominicano deberían hacerse para que el nuevo modelo se constituya. Yo debo aprovechar y saludar y decir, como decimos popularmente en el sur, juzgármela, porque el procurador ha anunciado un plan de humanización de la cárcel. Y yo le digo, mire, yo estoy dispuesto a acompañarlo y estoy dispuesto hasta a emplearme en la Procuraduría de manera honorífica para que ejecutemos eso, porque eso podría haber al paso con resolver uno de los problemas en materia de derecho que ahora mismo, porque yo te digo en estos 15 años, es que no podemos exhibir un derecho, un solo de los derechos fundamentales de vivienda, de educación, de trabajo, de medio ambiente, que el Estado Dominicano en estos últimos 20 a 25 años de vida democrática que ha tenido la República Dominicana puede exhibir. Pero en ese abanico de posibilidades en donde cuando estudiamos sabemos que los derechos humanos tienen tantas cosas pendientes, ¿cuáles son las más graves? El derecho a la vida, porque sin vida no hay derecho. ¿En qué campo? La policía, por ejemplo. Las ejecuciones extrajudiciales. Hemos tenido direcciones policiales que tienen máster en asesinatos, disfrazados y esas cosas. Ahora, ¿cómo se puede evaluar? Porque parecería que la gente aumentó su nivel de tolerancia, ¿o es que simplemente hay menos? No, lo que resulta es, cada año, el informe, nosotros decimos cuántas personas han sido víctimas de esas ejecuciones. Ahora mismo, la actual gestión, que va como para un año y tanto, ¿tú sabes cuántas lleva? 115 ejecuciones. Lo que pasa es que las ejecuciones es como el país. ¿Pero en el año? En el año. Entonces está muy por debajo del... No, en este año. Entonces está por debajo del promedio. Un poco. Porque aquí ha habido años de 435, sí, 390. Sí, es correcto. En ese aspecto hemos ido disminuyendo, pero nuestra aspiración es que no debe caer un solo en un país donde no existe la pena de muerte y que en una gestión policial que no ha concluido, en diciembre nosotros damos la data total. También en defensa de la policía, decir, doctor Mercedes, que también cuando se habla de intercambio de disparos, hay situaciones en que ciertamente hubo. Entonces, cuando se habla de intercambio de disparos, hay que tener la sospecha por la tradición, por el pasado, pero también darle a la policía la ventaja, el beneficio de la duda, en el sentido de que hay que, por ejemplo, casos como este, flagrante, como el de Moreno 27, es una cosa que después de ese video... O lo que sucedió ayer, pero a lo que sucedió anoche en Santiago, antes de anoche. Pero fíjate lo que pasa, Maquini, ¿qué es lo que resulta? Sí. Nosotros hablamos de luces y sombras. Entonces, si tú en medio de una oscuridad tienes un bombillito, ¿qué va a pasar? Que la sombra te va a ropar el bombillo y tú vas a quedar en la oscuridad. Es que nosotros clasificamos los casos específicos que son de ejecuciones extrajudiciales. Ni siquiera extrajudiciales, porque no es legal. No es legal. No hay pena de muerte. Porque esa es lo extrajudicial sería si hubiese pena de muerte. Porque, exactamente. Ni siquiera pero nosotros decimos extrajudicial porque si existiera la pena de muerte debería discutirlo en la justicia. Claro. Como pasa en aquellos países, de lo poco, a nivel de los 200 países que integran el mundo, solamente en 32 existe la pena de muerte. Y esos 32 países están con el algo al cuello, como decimos, en los organismos internacionales de derechos humanos. Pero una pregunta. ¿Ha planteado que los derechos humanos se han llevado a las escuelas? Sí. ¿Qué pasa por ahí? No, fíjate, nosotros iniciamos una lucha porque aquí se llevara la Constitución a las escuelas. El Tribunal Constitucional, tenemos que reconocer, no escuchó. Tramitó ante el Poder Ejecutivo la necesidad de que en las escuelas se llevara la Constitución para arrancar. ¿Y qué resulta? El Poder Ejecutivo dictó un decreto en la que obligaba de carácter obligatorio el establecimiento de los elementos básicos en materia constitucionales. ¿Qué ha pasado? Aquí se da derecho constitucional en una sola escuela que dirige una fundación porque lo apadrina la Comisión de los Derechos Humanos. Después en ninguna más escuela. Trabajamos un material
yo se lo voy a hacer llegar. Un material excelente hasta por grado, desde el primer grado hasta el sexto grado. Sin embargo, a pesar de los grandes recursos que tiene el Ministerio de Educación, no ha podido, en una sola escuela del sector público, no se ha instituido la materia. Pero hay que sentarse a pelear eso. Pero le estamos peleando. Pero la currícula del Ministerio de Educación, ¿no hay dentro de una materia los valores de la Constitución? No, por eso el decreto y por eso inclusive a convenio, porque aquí lo que tú quieres que no se haga, mándalo a un convenio o mándalo a una comisión. Una comisión. Pero nos estamos saliendo un poquito de algo que es fundamental, y es esto de las ejecuciones, de los asesinatos. ¿Qué puede explicar por qué hay un señor que está atrapado en un apartamento con 2 niños, pidiendo clemencia, absolutamente rodeado, dando gritos desesperados? ¿Por qué la policía? O sea, ¿qué explicación tiene? Porque incluso hay, a veces está lo de la venganza, ¿no? Si mató a un miembro de la Fuerza Armada, le damos para abajo. Hay una cosa así, pero hay casos donde ni siquiera es un simple gran ladrón, por supuesto, ¿no? Y está totalmente rodeado. Porque desde su experiencia, ¿qué puede explicar eso? Porque uno como ciudadano no lo entiende. No, ni se va a entender, porque hay que estar en el escenario para uno entenderlo. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo digo responsablemente, es la complicidad que tienen miembros de la Policía Nacional con el crimen de la delincuencia en este país. Por ejemplo, sí, por favor. Por ejemplo, nosotros investigamos lo que reciente pasó con la DNCD, lo resaltaste mucho, de 2 comerciantes, que cuando nosotros vamos a averiguar qué pasó, determinamos que ahí se hizo una masacre. Pero cuando vamos al barrio, pero que ellos hicieron eso incómodo, porque ya lo que ellos iban persiguiendo, ya sabían que la DNCD se iba a lanzar al otro día en la mañana. Entonces, ¿cómo lo saben? Por la conexidad. Esos casos como el que ahora reciente pasó, ¿tú sabes por qué? Cuando uno investiga, es por los peajes que se paga aquí. No, porque el peaje cuando yo voy a Baní. Explíquenos qué es. No, espérese, porque uno a veces habla entre nosotros y que el ciudadano es bueno que se le explique, que nos está viendo. ¿Qué es eso de pagar el peaje? El peaje es que aquí hay comandantes de jurisdicciones policiales que los viernes y los sábados los oficiales que ellos tienen a su servicio y a su mando tienen que llevarle una cantidad de dinero determinado para ellos poder mantenerse en el cargo. Y en consecuencia esos oficiales tienen que salir a buscar ese dinero. Entonces, ¿dónde lo buscan? O en los puntos, por eso es que aquí hay tantos puntos de droga, o con estos muchachitos que se dedican a hacer estos tipos de actos ilegales. Exactamente. Pero lo que usted está diciendo es terrible. Bueno, pero es que ellos saben y ellos saben. ¿Esto usted lo ha conversado con el general Aldrin, con el director? No me ha valido. Inclusive le he conversado tanto que ya no se lo digo y que ya no le digo, pero mire, porque entonces tú sabes cuál es la solución que ellos plantean. Yo voy y le digo, mire, Manuel María, mire, está haciendo esto, está cobrando los peajes, entonces me quitan a Manuel María de aquí, me sacan de CDN y entonces yo cojo para otro canal. ¿Te entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que estos muchachos, cuando se rebelan que ya no pueden seguir pagando, entonces le hacen la vida imposible. Y entonces terminan ejecutándolo. Pero, doctor Mercedes, pero al mismo tiempo, ley orgánica de la policía, pero eso no. Todo lo que más, eso ha quedado en letra muerta. Pero en letra muerta. ¿De verdad? Claro. Y te voy a poner un ejemplo de lo que es una letra muerta, pero antes de ahí, fíjate, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ellos lo ejecutan? Porque ellos saben que si lo detienen, entonces estos muchachos pueden revelarlo. Entonces, hay un refrán popular que dice que el muerto no habla. Entonces, la mayoría de los casos, ¿tú sabes por qué quedan impunes? Porque si al acusado lo eliminamos físicamente, los muertos no hablan, ya ahí mismo que se cerró el expediente. ¿Con qué frecuencia ustedes reciben gente que se les viene a desahogar con realidades así?
Caso concreto, mira, a mí me quiere matar el general, a mí me quiere matar el coronel, el capitán, porque yo no estoy flojando. ¿Con qué frecuencia? ¿Les llegan casos materiales? Diario. Y yo puedo, si ustedes quieren un día en la comisión, nosotros recibimos de 3 a 5 casos como promedio. ¿Diario? Diario. Ese informe que nosotros vamos a publicar el 10 va a revelar cómo las torturas no han desaparecido, los maltratos, las partes que dejan inliso a los jóvenes para que no se puedan mover con disparos aquí. Ese caso que ahora... Los cirujanos, los famosos cirujanos. Eso se permanecen ahí. Lo que pasa es que no se le da la dimensión, porque otro elemento... ¿Mejoría o empeoramiento, doctor Mercedes? Sí. ¿Mejoría o empeoramiento? No, empeoramiento. Oh. Y tengo datos y puedo ir a un debate con los que creen que no y los que creen que sí, para nosotros desde la perspectiva de derechos humanos, demostrar cómo están los derechos de la República Dominicana. ¿Usted ha conversado esto con el procurador? Porque los informes, las estadísticas de la Procuraduría General de la República plantean cierta mejoría. Entonces ahí hay un choque que sería bueno un diálogo entre ustedes. Sí, y... unificar criterios, como dicen los PLDistas. Pero... Ese es el gran problema, que lo dicen los PLDistas. Entonces unificar el criterio puede ser complicado. Y el papel toma todo, porque fíjate cómo salió la policía. Fue un intercambio de disparos, lo del joven. Yo le he dicho, y si es así que lo desmiente el vocero y que lo desmiente el actual director, no den esas informaciones crudas, porque al final ustedes caen en el descrédito. Por eso en todas las encuestas la policía no pasa el examen. Nosotros acabamos de hacer una encuesta y resultó que el 75% de la gente en los barrios de a pie, como le decimos, no creen en la policía. Y eso es grave. ¿Por qué? Por esas situaciones. Porque ellos dan, y ustedes lo saben más que yo como periodista, que primero investiga la fuente. No venga que Manuel María me dijo que doy 2 son 4. No, espérese. Porque no hay prisa. En materia del crimen no hay prisa. Entonces ellos quieren trabajar en la misma medida que los medios trabajan rápido y como están estas redes sociales y salen a hablar tonterías. Lo que pasa es que no todos los días hay un video para desmentir. Sí. El problema ahí fue el video. Bueno, pero como ese caso, yo le puedo traer 10 casos que tenemos en los derechos humanos. Y cuando ustedes reciben esa clase de casos, ¿ustedes orientan a la gente? Sí, claro. ¿O se limitan a la denuncia? No. ¿Hay un equipo legal que trabaja? Un equipo legal, y aprovechamos aquí para anunciar que todos los familiares, todas las víctimas que se vean en el marco de esta situación, los derechos humanos tienen un equipo legal dispuesto a servirle sin ningún costo, sin tener que pagar honorarios. Porque es que no podemos seguir tolerando esto, porque la Constitución en su artículo 7 habla de un Estado democrático, social y de derecho. Entonces, este Estado ni es democrático, ni es social, ni es de derecho. Entonces, los dominicanos y las dominicanas que estamos preocupados porque no, ¿para dónde va a ir? ¿Para dónde ustedes se van a ir? Es aquí, entonces el pleito tenemos que echarlo aquí. Entonces nosotros llamamos a los dominicanos y dominicanos que es aquí a través de elevar el nivel de conciencia y de participación de la sociedad, porque hay cosas que no las podemos seguir tolerando. Esas ejecuciones de estas 115 ejecuciones que en lo que va de año se han hecho, de los cuales 10 de ellas han sido tal y como sucedió en ese apartamento, o como la que sucedió en Santiago, o como la que sucedió lo que ha sucedido en Moca, lo que está sucediendo en el este, lo que sucedió en el Capotillo. No podemos seguir tolerándola. Con la agravante, doctor Mercedes, que el día que ocurre un verdadero intercambio de disparos, nadie lo cree. Se lo cree, lo que es peligroso porque ellos tienen la exclusividad de la violencia como aparato represivo del Estado, que se decía antes. Pero la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿hasta qué punto guarda relación lo que hemos hablado hasta ahora con los actos de vandalismo que se están dando de parte de la misma población? Es decir, en la tienda del pueblo se está quemando y la comunidad no busca agua como cuando uno era muchacho, sino que se suma al saqueo. ¿Qué relación usted ve en estas dos situaciones? Sí. Hay un nivel o sea, ya la sociedad dominicana no cree en las autoridades. Y entonces ellos ven desde los barrios, pero mira cómo esto se lleva en el país y nada sucede, sin justificar. Entonces, nosotros en el marco de esta situación y nada pasa,
y no hay sanciones, entonces la impunidad se está imponiendo para toda la parte, porque la población de abajo dice, pero si no hay impunidad, si hay impunidad para los de arriba, pues vamos nosotros a hacer también para que la impunidad, y es tan así. Vamos a poner un caso que reciente pasó con la cervecería. Si yo hubiera sido Ministerio Público, todo eso que hicieron eso, al otro día estoy solicitando medidas de arresto. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa en las distintas comunidades. Entonces, eso nos está llevando a un camino peligroso, porque entonces la gente quiere hacer la justicia por su propia mano en una época ya. Hablar de hacer la justicia en esta época. Y a veces la injusticia por su propia mano. Y a veces la injusticia también. Entonces, esto conlleva a que esa situación, y entonces caemos en otra situación, por ejemplo, que es lo que aquí está pasando, que agarran a un delincuente y agarrémoslo, entreguémoselo a las autoridades para que lo sancionen. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí nosotros tenemos una lista de acribillamiento que ha estado pasando, que eso en una sociedad no se puede aceptar, no se puede permitir que agarremos a un ciudadano que verdaderamente violó la ley y entonces lo vamos a ejecutar hasta quemarlo, como han sucedido casos que llevan. Por eso de derechos humanos nosotros hemos dicho, en los casos recientes, que son actos cruel, inhumano y degradante, que transgreden la Constitución, que transgreden los pactos y convenios internacionales. El Código Penal, inclusive, es mucho más grave, porque en el país hay un protocolo y cada institución de organismo de seguridad debe darle a su efectivo que salen a la calle, decirle, mire, ¿cómo comportarse? ¿Qué se puede, qué no se puede? Y dice la ley en qué circunstancia únicamente se puede hacer el uso del ejercicio de la fuerza. Ya hay un código de la calle que es totalmente distinto. Doctor, una pregunta interesante. En materia de país pasa lo que en la casa. De repente yo creo que se me está descacarando la vida y cuando veo para donde el vecino, pues resulta que no, no, espérate que vamos para acá. ¿Cómo está República Dominicana en comparación con otros países? Porque vemos que hay mucho caos y mucha anarquía. ¿Estamos en desventaja o efectivamente podríamos decir que pese a todo esto mal hay avances? No. En comparación con otros países. Si tú buscas las estadísticas internacionales, en el único rango, y de eso quienes saben más que nosotros, es en la economía. Ahí estamos en primer orden, con el agravante de que ese incremento económico no se manifiesta en los barrios, por eso la delincuencia, por eso la violencia, por eso hay una desesperación en materia de cómo están esos barrios y el nivel de pobreza y desempleo. Sí, pero todavía nosotros no hemos llegado a la centroamericanización. O sea, nosotros no le llegamos a Honduras, a El Salvador, ni a México. Quizás nos lleva la ventaja Costa Rica y Nicaragua, que la seguridad no es un gran problema todavía. Pero nosotros, en la Liga Centroamericana y del Caribe, incluso por tasas de homicidio, también estamos mucho mejor que la mayoría. Pero no estamos muy lejos. Aún, porque por ejemplo, República Dominicana, en Colombia hay una situación que aunque se ha paleado en términos de los acuerdos que se ha firmado con la guerrilla, y cuando tú buscas las estadísticas en materia de muerte por ejecuciones, te das cuenta de que no. No, por eso no le mencioné Colombia, porque lo de Medellín es casi milagroso. La perfecto, pero en comparación con la situación de El Salvador, tú te das cuenta, dije, pero bien, allá se dan fenómenos que como consecuencia de un conflicto que ha venido surgiendo y de estos procesos que se han dado, y no tienen el criterio en materia económica, o sea, este boom económico que supuestamente tiene la República Dominicana no lo tienen esos países, porque un elemento que contribuye a la delincuencia es la falta de oportunidades y de que tienen los jóvenes en la mayoría de barrios, y cuando esta desigualdad social que tanto campea en nuestro barrio, eso se va a manifestar abajo, y eso trae como resultado entonces el incremento de la violencia. Entonces, cuando analizamos todo esto así, y cuando vemos las diferentes encuestas que se hacen a nivel de los países para determinar cómo anda la violencia, cómo anda el cumplimiento de los derechos humanos, cómo anda la inseguridad, República Dominicana no lo pasa.
Esa es la verdad. Yo no quisiera que eso fuera, por lo que ha sido nuestra lucha, por tener una República Dominicana democrática, porque en un país, República Dominicana, pudiéramos tener en lo que nos inspiró a nosotros el país que Duarte soñó, pero con este esquema y con esta estructura política que nosotros tenemos en el Estado, en donde no existe un poder judicial independiente. Las altas cortes, ninguna pueden hablar de independencia. Y con la gravedad ahora que para nosotros, desde la perspectiva de derechos humanos, no tenemos la menor esperanza de que lo que va a salir del Consejo Nacional de la Magistratura pueden modificar y cambiar ese panorama. Y quiero juzgármela aquí, porque yo tengo la información que lo que se pretende hacer con el Tribunal Constitucional es un traje a la medida para tratar de imponer la reelección de ese tribunal. Ya eso no son derechos humanos, son derechos electorales. Bueno, pero entonces existe esa posibilidad. Claro, pero pero es que el derecho, un traje a la medida. Un traje a la medida, no. Pero es que Víctor, Yadis, si no hay un poder judicial independiente donde los ciudadanos podamos acudir, si no existe un tribunal constitucional para que el derecho a la vida se pronuncie. ¿Ustedes no están conformes con el trabajo del Tribunal Constitucional hasta ahora? No estamos, no. Y con lo que viene, peor. Viene una Suprema Corte de Justicia que el Consejo debe evaluarlo. Pero ¿qué resulta? Que son jueces y parte. Es igual como le hemos dicho, y aprovechamos este espacio, al director de la policía. Mire, que ustedes no pueden ser juez y parte. La policía no se puede investigar hacia a la policía. Y entonces nos embullan cuando sucede un hecho como este de Santiago antes de ayer, como este caso de Pantoja, como el caso de la NSD, que crean una famosa comisión. Muchísimas gracias, doctor Manuel María Mercedes, presidente de la comisión del Comité de los Derechos Humanos en República Dominicana. Muchísimas gracias, volveremos a encontrarnos. Siempre así. No se vaya tan lejos. Ya regresamos.